Audio para estudio, concurso de ascenso a subintendente. ARIO. Asesoría médico-jurídica especializada dirigida a policías y militares. www.ario.com.co. WhatsApp 310-614-7208. Instructivo 009 Restablecimiento del orden. Instructivo 009 DIPON OFPLA del 25 de septiembre del 2022. Lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden. La PONAL debe garantizar los derechos y libertades públicas, pero también asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares conforme lo estipulan los artículos 218 y 2 de la Constitución Política de Colombia. La Ley 62 de 1993 establece la obligatoriedad de todos los policías de intervenir frente a los casos de policía conforme a la misionalidad para la prestación de un servicio de policía eficiente, eficaz y efectivo ante las exigencias de la sociedad. La Dirección General de la PONAL, en estricto acatamiento de la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, imparte instrucciones para la atención de los diferentes escenarios que pueden alterar el orden y que requieren el uso de la fuerza menos letal, el cual está consagrado en la ley como un medio de policía que debe ser cumplido bajo estrictos estándares de protección de los derechos humanos, tanto de los participantes como de los terceros ajenos a los hechos. Los miembros de la PONAL y otras autoridades, el personal uniformado de la PONAL dará aplicación a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, preceptos institucionales, guías y procedimientos policiales a los siguientes escenarios cuando con actuaciones antijurídicas sus participantes pongan en peligro o afecten bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. 1. Manifestación pública. 2. Huelga. 3. Perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial. 4. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. 5. Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de fútbol. 6. Azonadas. 7. Erradicación de cultivos ilícitos. 8. Explotación ilícita de yacimientos mineros. 9. Riñas colectivas. 10. Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios. 11. Usurpación de inmuebles o tierras. El jefe nacional de servicio de policía, los comandantes de departamento y de policías metropolitanas, el comandante de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden deberán atender las siguientes directrices para adelantar los procedimientos policiales según el motivo de policía o de policía judicial conforme a la normatividad que se menciona en cada situación. 1. Manifestación pública. Fundamento jurídico es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política. Admite la protesta y el derecho a la libertad de expresión, lo que implica que en este caso las agresiones verbales deben ser toleradas por el personal uniformado. C. 0918 y C. 44211. Excluye las manifestaciones violentas, excluye los objetos ilícitos, a saber, a. Propaganda de guerra. B. La apología al odio, a la violencia y el delito. C. La pornografía infantil. D. La instigación pública y directa a cometer delitos. Y E. Lo que el legislador señale de manera expresa. C. 009 de 2018. Legalmente por costumbre y declarado exequible por la Corte Constitucional, debe darse aviso a la alcaldía respectiva por escrito mediante correo electrónico 48 horas antes del evento, indicando fecha, hora, lugar y recorrido. Este aviso no tiene como propósito prohibir o limitar la reunión o la manifestación. Tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias. C. 128 de 2017. Adicionalmente, las reuniones y manifestaciones espontáneas sin aviso de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alternaciones a la convivencia. Entiéndase por espontáneas aquellas que no tengan un impacto en el uso del espacio público de manera tal que requiera un despliegue logístico. C. 281 de 2017. Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta, en el entendido de que la alteración deberá ser grave e inminente y no exista otro medio para conjurar esta alteración. C. 281 de 2017. Procedimiento. Como complemento a lo dispuesto en el Decreto 003 de 2021, Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, las resoluciones 2903 y 03002 de 2017, 1716, 1681 y 1682 de 2021, los comandantes de Policía Metropolitanas y Departamentos de Policía deberán tener en cuenta lo siguiente. El acompañamiento a la manifestación pública debe ser en lo posible discreto para que la presencia de los miembros de la PONAL no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio.
Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación. No deben ser apostados de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques. Deben preverse grupos de reacción motorizados con personal de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNTMO, que actúan de inmediato cuando los manifestantes ataquen el patrimonio público o privado o vulneren derechos de las personas. Prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello no debe haber reacción ante tales injurias o calumnias. La manifestación pública se torna violenta cuando sus integrantes tipifican delitos que atentan contra la seguridad pública, incendio, lanzamiento de objetos peligrosos, porte de armas de fuego o blanca, o contra la vida e integridad personal, lesiones personales, homicidio en tentativa, o contra la administración pública, violencia contra servidor público, obstrucción de la función pública o contra el régimen constitucional, asonada o contra el patrimonio público o privado, daño en bien ajeno. En casos de violencia se debe intervenir bajo el protocolo dispuesto para la UNDMO. En manifestaciones con presencia mayoritaria de jóvenes 15 a 24 años, la primera intervención será de unidades de la fuerza disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tanto que se haga necesaria la actuación inmediata de las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. 2. Huelga. Fundamento jurídico. Es un derecho fundamental consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política. No puede ser utilizada para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. No se puede patrocinar el ingreso de trabajadores minoritarios cuando la mayoría se encuentre en huelga. Artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo. Procedimiento. El personal de la fuerza disponible será el encargado de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo. En el evento de que la huelga sea aprovechada para promover desórdenes o cometer delitos, la intervención inicial será de la fuerza disponible y ante el aumento de la agresividad se actuará con unidades de la UNDMO atendiendo los protocolos reglamentarios para su funcionamiento. 3. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Fundamento jurídico. Es un delito tipificado en el artículo 353 de la Ley 599 de 2000. No es cualquier nivel o grado de perturbación, tiene que tratarse de una perturbación superlativa. Es hacer completamente imposible el transporte público, colectivo u oficial, y por tanto no consiste solamente en paralizar o frenar un vehículo o el servicio de transporte público, sino en eliminar cualquier posible condición para la circulación del mismo. C. 742 de 2012. Procedimiento. El personal de la fuerza disponible será el encargado de atender inicialmente la perturbación para acompañar a las autoridades político-administrativas o el Ministerio Público, quienes serán los encargados de iniciar el diálogo. En el evento en el que la perturbación elimine la posibilidad de circulación por la ausencia de otras vías para la movilización vehicular o por circunstancias comprobadas, se deberá restablecer el orden incluso por la fuerza. Se deben identificar líderes para su captura. Cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. 4. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Fundamento jurídico. Es un delito tipificado en el artículo 353 de la Ley 599 del 2000. Para que se considere delito es imprescindible que se demuestre en concreto que el acto realizó de tal manera que atentó en realidad contra bienes jurídicos. Debe demostrarse que se alteró el funcionamiento regular de las vías o infraestructuras de transporte en cuanto de ese modo se atente en concreto contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, y debe haber un daño al menos potencial para la seguridad pública. C. 742 de 2012. Si existe una vía alterna por donde podrían pasar los vehículos, no será considerado delito y se aplicará el procedimiento del punto número 1. Procedimiento. El personal de la fuerza pública será el encargado de atender inicialmente la obstrucción para acompañar a las autoridades político-administrativas o el Ministerio Público, quienes serán los encargados de dialogar. En el evento en que la obstrucción altere el funcionamiento de la vía y se atente contra la vida o la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el trabajo, se deberá restablecer el orden, incluso por la fuerza. Se deben identificar líderes para su captura. Cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que regula. 5. Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de fútbol. Fundamento jurídico. Es una contravención de policía establecida en el artículo 15 de la Ley 1445 del 2011.
Para que se considere delito debe afectar bienes jurídicos como la integridad del personal, el patrimonio y la seguridad pública. La PONAL debe prevenir su aparición de hechos de violencia en los estadios y sus alrededores y brindará seguridad coordinando los desplazamientos de los hinchas. Artículo 9, Ley 1270 de 2009. Se debe instalar en las proximidades de los estadios de fútbol oficinas móviles de denuncias y la recepción de capturados. Artículo 1, Ley 1270 de 2009. Procedimiento. Se deben establecer controles de embriaguez en los estadios y sus alrededores. El personal de la fuerza disponible será el encargado de atender inicialmente el enfrentamiento, tratando de evitar que alcance niveles de alta agresividad. Cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. Durante el desplazamiento coordinado de hinchas, debe haber un dispositivo de fuerza disponible de la UNDMO para actuar en caso de disturbios. 6. Azonadas. Fundamento jurídico. Es un delito tipificado en el artículo 469 de la Ley 599 de 2000. Para que se configure el delito, es imprescindible que la exigencia que se hace a la autoridad de la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones se realice de forma violenta. La azonada impide la participación ciudadana institucionalizada. También contradice uno de los fines del Estado, como lo es el orden político, social y económico justo. La azonada, al impedir la tranquilidad, priva a los miembros de la sociedad civil de uno de sus derechos fundamentales, cuál es la tranquilidad, además de desvertebrar la seguridad. Al hacerlo es injusta. Luego, tal conducta es incompatible con el orden social justo. Contra la tranquilidad ciudadana no hay pretensión válida. C-009 de 1995. Procedimiento. Siendo una actuación violenta, se debe intervenir bajo el protocolo dispuesto para la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. Como atenta contra la vida o la integridad de los servidores públicos y podría afectar a la comunidad así como el patrimonio público o privado, se deberá restablecer el orden incluso por la fuerza. 7. Erradicación de cultivos ilícitos. Delito tipificado en el artículo 375 de la Ley 599 del 2000. El procedimiento adelantado por el personal de policía judicial para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas se encuentra regulado en el artículo 77 de la Ley 30 de 1986. Se trata de conductas que afectan el bien jurídico de la salud pública, el cual sanciona la conducta de cultivar, conservar o financiar, sin permiso de autoridad competente, plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier droga que produzca dependencia de acuerdo a las definiciones dadas en la Ley 30 de 1986. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto. Este no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros ni los derechos colectivos, ni mucho menos limitar la capacidad pugnitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. C. 686 de 2002. Procedimiento. En la erradicación de cultivos ilícitos cuando sea objeto de ataques con armas blancas o contundentes en los términos de la Ley 2197 de 2022, se deberá intervenir bajo el protocolo dispuesto para la UNDMO, la cual aplicará lo establecido en la norma que lo regula. Si el procedimiento de erradicación se atenta o pone en riesgo la vida o la integridad de las autoridades o personal que lleva a cabo la intervención, se deberá restablecer el orden incluso por la fuerza. 8. Explotación ilícita de yacimientos mineros. Fundamento jurídico. Delito tipificado en los artículos 332 y 334-A de la Ley 599 de 2000 por modificación de la Ley 2111 de 2021. Se trata de una conducta que afecta a los bienes jurídicos del medio ambiente y los recursos naturales. No se requiere de un daño efectivo sobre los bienes tutelados, sino una probabilidad de lesión a partir de una acción considerada peligrosa. La conducta punible contempla 3 verbos rectores: la exploración, explotación y extracción, y 2 elementos normativos sin permiso de autoridad competente o con el incumplimiento de la normatividad vigente. No se busca sancionar a los pequeños mineros o a quienes desarrollan esta actividad de forma artesanal. C-259 de 2016. Se configura el delito cuando se realizan trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o privada sin el correspondiente título minero o sin autorización del titular de la propiedad. Artículo 159, Ley 685 de 2001. Procedimiento. En aquellos lugares donde se realice la explotación ilícita de yacimientos mineros, se debe intervenir bajo el protocolo dispuesto por la UNDMO, la cual aplicará lo establecido en la norma que la regula, en el evento de presentarse oposición al procedimiento. Si en lugar donde desarrolla
o se realiza la explotación ilícita, se atenta contra la vida, la integridad de las autoridades o personal que lleva a cabo la intervención, se deberá restablecer el orden incluso por la fuerza. 9. Riñas colectivas. Fundamento jurídico. La riña o la confrontación violenta es el principio de un comportamiento contrario a la convivencia que afecta a la seguridad y tranquilidad de las personas de acuerdo a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Cuando la riña es colectiva entre dos o más personas, requiere una intervención especial por parte de la PONAL. El concepto se refiere necesariamente a una violencia física entre dos personas que se toman a golpes y en ocasiones emplean armas blancas u objetos contundentes. Se trata de una conducta que afecta a los bienes jurídicos de la tranquilidad y las relaciones respetuosas y atenta contra el orden público. Por sí misma podría entrañar las conductas delictivas de lesiones personales, injuria querellable y daño en bien ajeno. Ley 599 del 2000, artículos 111, 220 y 265. Procedimiento. La intervención inicial será de la fuerza disponible. Ante el aumento de la agresividad se actuará con unidades de la UNDMO atendiendo los protocolos reglamentarios para su funcionamiento. Cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. 10. Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios. Fundamento jurídico. Es una falta grave disciplinaria para internos propiciar motines u oponer resistencia para someterse a las sanciones impuestas. Artículo 121, numeral 19, Ley 65 de 1993, C. 184 de 1998. La PONAL, previo requerimiento del director del Instituto Nacional Penitenciario o Carcelario o en caso urgente del director del establecimiento donde ocurran los hechos, podrá ingresar a las instalaciones y dependencias para prevenir o conjurar graves alteraciones de orden público. Parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 65 de 1993. Procedimiento. La PONAL tiene a cargo la vigilancia externa de los establecimientos carcelarios o penitenciarios cuando las circunstancias lo exijan, a criterio del comandante. La intervención policial al director de los establecimientos de reclusión procederá a solicitud del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o, en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran los hechos, con unidades de la UNDMO atendiendo los protocolos reglamentarios para su funcionamiento. Cuando se requiera de la intervención al exterior de los establecimientos carcelarios o penitenciarios, actuará la fuerza disponible y ante el aumento de la agresividad se actuará con unidades de la UNDMO atendiendo los protocolos reglamentarios para su funcionamiento. Cuando el nivel de agresividad sea alto, intervendrán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma requerida que regula. 11. Usurpación de inmuebles o tierras. Fundamento jurídico. Existen diferentes tipos penales para la protección del bien jurídico del patrimonio económico cuando la conducta se realiza sobre bienes inmuebles. A. La conducta de invasión de tierras se encuentra tipificada como delito en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000. B. La conducta de perturbación de la posesión se encuentra tipificada como delito en el artículo 264 de la Ley 599 del 2000. C. La conducta de avasallamiento de bien inmueble se encuentra tipificada como delito en el artículo 264-A de la Ley 599 del 2000. El elemento común de estas conductas es el desempoderamiento que recae sobre los terrenos o edificaciones ajenos o sobre parte de ellos con la finalidad de obtener un provecho y con ausencia del consentimiento del dueño o poseedor del inmueble. La Ley 1801 del 2016 contempla la actuación policial para la protección de la posesión, la tenencia y las servidumbres que recaen sobre los bienes inmuebles. Artículos 79 y 81. La propiedad privada es un derecho colectivo constitucional. Artículo 58. Constitución política, que debe ser protegido. La posesión irregular es la que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales. La posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. Todo el que violentamente ha sido despojado tendrá derecho a que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le puede objetar clandestinidad o despojo anterior. Este decreto prescribe en 6 meses. Artículo 984 Código Civil. Procedimiento. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles, sean estos de uso público o privado ocupándose por vías de hecho, la PONAL tiene la obligación de impedir o expulsar a los responsables
responsables dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, acción preventiva por perturbación. La actuación tiene por finalidad el despojo del ocupante del hecho. El despojo se deberá efectuar dentro de las 24 horas siguientes a la orden. La intervención inicial será de la fuerza disponible y ante el aumento de la agresividad se efectuará con unidades de la UNDMO atendiendo los protocolos reglamentarios para su funcionamiento. Cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula. Cuando la perturbación supere las 48 horas dejará de aplicarse el derecho de policía y se actuará frente a la flagrancia delictiva por los delitos de invasión de tierras o avasallamiento de inmuebles y en el propósito de capturar a los invasores se daría el desalojo. No son 48 horas nada más, la intervención debe darse aún superando este tiempo. Los casos que ya hayan superado los 6 meses son competencia de inspectores de policía y jueces civiles. En los escenarios antes mencionados, los comandantes de los dispositivos policiales de la fuerza disponible y UNDMO, una vez finalizada la actuación policial, deberán presentar al comandante de la unidad un informe en el que se comuniquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las órdenes recibidas e impartidas y los motivos de policía atendidos. Es responsabilidad de los comandantes de cada unidad difundir, apropiar y aplicar las guías y procedimientos policiales frente a la ejecución de medios de policía como son Guía de Actuación Policial CNSC 1 CSGU 0005, Guía para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales 1 CSGU 0011, Guía Control de Apoderamiento de Hidrocarburos y sus derivados 2 CDGU 0004, Procedimiento para el acompañamiento e intervención en manifestaciones 1 CSPR 0010, Control de disturbios 1 CSPR 0008. Incautar armas, municiones y explosivos por decreto 2535 1 CSPR 0016. Destrucción de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes e insumos químicos 2 ITPR 009. La difusión del presente acto administrativo corresponde a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. Por consiguiente, los directores, jefes de oficinas, asesoras y comandantes de región, policías metropolitanas y departamentos de policía serán los responsables de la aplicación y divulgación constante de lo contenido en este instructivo, ejecutando los procedimientos de conformidad con el marco jurídico y doctrinal relacionado. Audio para estudio concurso de ascenso a subintendente. ARIO. Asesoría médico-jurídica especializada dirigida a policías y militares. www.ario.com.co. WhatsApp 310-614-7208.